Ok, ok. Mi culpa. Me perdonan desde ahora y de nuevo me presento y comenzamos otra vez. Buenos días. Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Luis y tengo el privilegio aquí de servir como uno de los pastores de la iglesia en Christ Fellowship. Y ahora el privilegio aún más grande de juntos abrir la palabra de Dios. Así que si me acompañan por favor en Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3 y hoy vamos a estar concentrados en el versículo 7. Primera de Pedro 3, verso 7. Dice así la palabra de Dios. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu gracia, gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que ahora tú nos hables a través de tu palabra, que sea como una espada cortante, que entre a nuestros corazones y se haga lugar hoy en medio de nuestros corazones, de forma que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad en el día de hoy, Señor. Confórtanos por tu palabra, confróntanos por tu palabra y sobre todo, Señor, que estemos listos para actuar de acuerdo a la palabra que hemos escuchado cuando oímos tu voz. Gracias, Señor, por tanto, y de nuevo te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos hoy para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Como la mayoría saben, yo soy de un país, una isla en el Caribe que se llama República Dominicana, mundialmente conocida como un país lleno de playas paradisíacas, una gran historia, rica comida, pero también uno de los peores lugares para ustedes manejar un carro en todo el mundo. En estadísticas recientes, mi querido país quedó en el lugar número 1 del mundo en accidentes de tránsito. 65 de cada 100,000 habitantes perecieron por causa de accidentes de tránsito. Y la gran mayoría de estos accidentes están ligados a que las personas actúan de manera irresponsable y no cumplen el rol que tienen con la licencia que les ha sido entregada. En mi país se puede armar un embotellamiento en el tráfico con 2 carros en una intersección, porque nadie cede en ese momento y hay muchas otras cosas que ustedes pueden ver. Como algunos de ustedes que hoy aquí, de los que están aquí en la congregación, están aprendiendo a manejar. Yo recuerdo ese momento cuando estaba aprendiendo también. Un momento emocionante, muy emocionante, pero al mismo tiempo escalofriante. Tú tienes que tener las manos en el volante, con el cambio correcto en la palanca, el pie en el acelerador o en el freno, espejos retrovisores, espejos laterales, mirando al frente pero atendiendo el punto ciego para no chocar con lo que vienen al lado, y al mismo tiempo tienes que estar escuchando a tu esposa atentamente mientras te está hablando y tú estás tratando de mantenerte concentrado en medio de todo este trabajo. Qué gran responsabilidad puede ser incluso tener un guía en la mano, un volante en la mano en el día de hoy. Y esa es la palabra que este verso de hoy y quizás lo que hemos venido viendo en las últimas semanas nos han ido trayendo a la mente. ¿Cuál es esta responsabilidad que tenemos ahora como ciudadanos del cielo, exiliados en la tierra, demostrándolo en la forma en que vivimos el diseño de Dios mientras nos conducimos en un mundo lleno de pecado
lleno de pecadores como nosotros. Hoy, en el verso 7, como ven, un solo verso, la atención se centra en la responsabilidad de los esposos, los maridos, que tienen un llamado a cumplir esa responsabilidad en ese rol que Dios nos ha mandado, pero aún más a todos nosotros como creyentes, un llamado de atención a cómo nos conducimos de forma responsable en el cumplimiento de la voluntad de Dios para nosotros en esta tierra. Responsables y comprensivos. El llamado que nos hace el texto de hoy, de acuerdo a la palabra revelada de Dios. Responsables y comprensivos. Como ya vimos en el verso, maridos convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil. Denle honor por ser herederas como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. El capítulo 3, como ven, inicia, en el verso 1 iniciaba con la misma palabra. Asimismo, ustedes. Ahora el verso 7, cuando se va a referir a los esposos, también dice igualmente, de la misma manera, de nuevo conectando esa idea que se ha venido desarrollando desde el capítulo 2 al final, cuando se nos decía en el verso 12, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Las últimas 3 semanas, incluyendo hoy, hemos venido desarrollando esta idea de la sumisión y el honor en diferentes ámbitos de la vida. La semana pasada vimos los versos 1 al 6, enfocándonos primero en el rol de la esposa, de ser esa ayuda correspondiente, decíamos, que cede voluntariamente al liderazgo establecido por Dios para su marido, y dice que lo hacía con un espíritu tierno y sereno desde lo íntimo del corazón. Así que yo espero que esta semana haya sido pura ternura y serenidad en la mayoría de los hogares de nuestra iglesia. Pero el verso 6 concluía enseñando esa idea de honor, respeto y cómo se sirve a Dios, honrando a otros y haciendo el bien. Entonces, cuando aquí dice igualmente, es ustedes, esposos, maridos, hombres aquí hoy, condúzcanse de manera honorable en el matrimonio que Dios les ha permitido vivir hoy. Y es la primera verdad que tenemos hoy, maridos que entienden su responsabilidad. ¿A quién se refiere Pedro cuando habla de maridos? Yo sé que muchas veces usamos la palabra, pero de acuerdo a la misma palabra de Dios, nosotros sabemos desde el Génesis que Dios creó a hombres y mujeres de acuerdo a su imagen y semejanza. En Génesis Él les daba un mandato específico y claro: llenen la tierra, sométanla, ejerzan dominio sobre ella. Y todo esto bajo la unión especial entre un hombre y una mujer. Si nos vamos a ese diseño original, miren Génesis 2. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, oigan cómo dijo, ok, vamos a cambiar. ¿Ahora me escucha mejor? Ok. ¿Se ha perdido todo o...? Ok. Bueno, estábamos aquí en Génesis 2, yéndonos a ese diseño original que Dios hizo. Y miren cómo en el verso 23 de Génesis 2, cuando el Señor ha hecho esta creación, el hombre dijo, yo me lo imagino admirado, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre
y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La relación del hombre y de la mujer en el matrimonio es extremadamente profunda y sobrenatural. Refleja una unión especial. Miren cómo dice: hueso de mis huesos, carne de mi carne, una sola carne. Involucra dejar otras cosas y sumergirse completamente en esa unión. Por eso me estoy concentrando un poco primero cuando Pedro decía maridos. Es todo esto lo que involucra. Es el diseño original. En Mateo 19, Jesús, haciendo alusión a lo que acabamos de leer, él decía: así que ya no son dos, sino una sola carne, Nuevo Testamento. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separa. Y dentro del orden divino al que estamos llamados a someternos como hijos de Dios, también podemos ver responsabilidades bien claras para aquellos que se llaman maridos. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Maridos, verso 25, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. ¿Vieron el tipo de comparación que se hace aquí? Verso 28 de Efesios 5, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y resumía todo en el verso 33 de Efesios 5. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Colosenses 3:19, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Una responsabilidad clara desde Génesis hasta el final de la revelación de Dios. Esposos, estamos llamados a amar a nuestras esposas con un amor ágape, un amor abnegado, un amor generoso que da sin exigir ni esperar, comparado al amor de Cristo por su iglesia. Y es por eso que cuando existe este tipo de amor, no hay forma de que los esposos puedan ser ásperos o duros con sus esposas. Líderes en sus matrimonios que aman a sus esposas, lideran con amor, cuidan con amor, guían con amor, protegen en amor. En fin, un liderazgo marcado por el servicio y el sacrificio. Entonces, cuando aquí se dice la palabra marido, está implicando que sabemos toda esta responsabilidad que acabamos de presentar ahora mismo. Es alguien que se espera, como un conductor se le da una licencia para que maneje de forma responsable, a un marido se le da un diseño con el que puede conducirse y puede guiarse. Un hombre que lidera con amor. Un hombre que lidera con servicio y que lo hace con sacrificio. Si la responsabilidad entonces ha sido entendida, el verso ahora que Pedro presenta aquí es cómo se vive ahora esta responsabilidad dentro del matrimonio. Y la primera cosa que Pedro nos dice en el verso aquí es viviendo de una manera comprensiva. Pedro aquí dice a esos lectores originales, a los maridos, convivan de manera comprensiva con sus esposas. Ustedes son residentes temporales en el país que estén viviendo ahora y nosotros también, pero es bajo directrices divinas que sobrepasan la cultura y sobrepasan cualquier cosa que estemos viviendo hoy, que ustedes tienen que conducirse. Mucho más significativo del ejemplo que podían estar viendo con sus ojos, igual que nosotros hoy. Y esto aplica también para nosotros hoy también, hombres casados. Vivamos de manera comprensiva con nuestras esposas. En una sociedad que él escribía en el siglo I, donde posiblemente el hombre podía tener la licencia para actuar sin muchos límites en la relación matrimonial, donde la mujer no tenía la capacidad o las libertades que nosotros podemos experimentar hoy en este lado del mundo. Es a ese que Pedro le hace un llamado contracultural. Aun cuando ustedes supuestamente pudieran usar esa autoridad para aplastar y denostar a la mujer, él hace un llamado para que convivan
con comprensión con sus esposas. En otra versión dice con entendimiento. En otra parte dice con sabiduría. Pedro está diciendo aquí, obtengan el conocimiento necesario para aprender cómo vivir con las mujeres, las esposas que Dios nos ha dado de una forma sabia. No como un rey en un palacio sentado en un trono ejecutando decretos y órdenes. Para el que vive sometido a este plan de Dios, el matrimonio es más que simplemente compartir una misma dirección, una misma habitación. Es la unión en una sola carne, que va mucho más allá de trivialidades momentáneas y efímeras. Es una unión profunda, especial y única. Es mucho más allá de ser compañeros de cuarto. En Proverbios 5, el escritor de los Proverbios decía, regocíjate en la mujer de tu juventud. Embriágate en su amor. Y es parte, por esa realidad que ya entendemos, esa responsabilidad y la gran imagen que se nos presenta en la palabra, que ahora nosotros como hombres venimos con un deseo diferente de querer, de acuerdo al mandato de Dios, vivir de una forma comprensiva y servicial con nuestras esposas. Y se lo dice a alguien que ha estado rodeado por muchos años, toda mi vida, de muchas mujeres. Tengo una madre, 3 hermanas, una esposa, 2 hijas y una suegra. Y todo eso son muchas mujeres que hay en mi vida. Y yo sé lo importante que es el trato que el hombre ejerce y el rol que el hombre ejerce dentro de esas relaciones que Dios ha establecido. Pero qué mandato más complicado, entiendan a sus mujeres. Wow. Pareciera a veces casi imposible, ¿verdad? Entiendan a sus mujeres. Aprendan a convivir con ellas de una forma que honre a Dios. Que va conectado a lo que él decía en el verso 1:22, en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de un corazón puro. Eso aplica también en nuestra relación matrimonial. Dios, como ya vimos, nos ha hecho iguales en dignidad delante de Él, pero al mismo tiempo al hombre y la mujer nos ha hecho tan diferentes. Biológicamente, emocionalmente, diferentes capacidades, diferentes formas de ver la vida, capacidad de realizar múltiples tareas a la vez que yo no tengo. Por lo que este imperativo de Pedro aquí tiene un matiz interesante porque conlleva esfuerzo. Conlleva un entendimiento claro de mi responsabilidad, pero conlleva un entendimiento de que cumplir esta responsabilidad va a conllevar un esfuerzo. Para comprender, entender a nuestras esposas, necesitamos estudiar a las esposas que Dios nos ha dado. Todavía recuerdo a Valeria, mi hija, ella le tenía terror a las matemáticas. Terror porque ella comenzaba a llorar cada vez que yo trataba de explicarle que 2 por 2 es 4. Le causaba ese terror, pero con la ayuda de Dios, ella puso el esfuerzo, se dedicó a estudiar dedicadamente, se esforzó y gracias a Dios el año pasado tuvo excelentes calificaciones en lo que antes la aterrorizaba, solo porque tomó el tiempo de tratar de comprender y entender lo que Dios le había puesto al frente. Una unión para toda la vida requiere toda una vida de seguir aprendiendo, amando y deseando honrar la mujer que Dios nos ha dado. Y esto va mucho más allá que personalidad. Aquí no estamos hablando necesariamente de que yo estoy tratando de complacer algo que parece rarísimo que ella quiere. No, estoy tratando de ir al corazón mío, de que como un siervo de Dios, ahora yo me someto a su diseño, me someto a su plan, y la mujer que Dios me ha dado, ahora la aprecio como un regalo que Él me ha dado, a la que voy a cuidar, amar y proteger. Tenemos que pasar de convivir bajo el mismo techo a vivir el mismo pacto. No es simplemente, compañeros, es una unión especial delante de Dios.
Y aquí a los hombres me quiero dirigir hoy. Sabemos que parte de lo que Dios nos ha mandado es ser proveedores en nuestro hogar. Excelente, muy bueno. Pero en muchas ocasiones, como hombres, tendemos a ser excelentes proveedores de lo que se necesita materialmente, pero lo hacemos sin amor y sin comprensión. No acompañamos esa provisión de un liderazgo humilde y amoroso. Platos llenos en la mesa, casas grandes, carros del año, pero hogares vacíos de amor y comprensión. Te pregunto a ti, mi hermano casado hoy, ¿eres tú un esposo con el cual es fácil convivir? ¿Vives tú de manera comprensiva con la mujer que Dios te ha dado? Y por eso esta semana yo procedí a hacer una encuesta. Yo me pregunté a algunas mujeres casadas esta semana, todas creyentes, cómo ellas entendían que lucía la idea de un esposo que vive de una forma comprensiva. Y aquí están los resultados de mi encuesta. La primera es, dijeron que me escuche cuando hablo. Y eso me lo repitieron todas las encuestadas y fue la primera cosa que todas me dijeron. Que me escuche cuando hablo, que abandone el celular, que comprenda el rol que Dios le ha dado como autoridad sin ser autoritario. Otras me dijeron que muestre interés en mí y en las cosas que el Señor me ha dado y que me apasionan. Otra me dijo que por lo menos trate de acompañarme en mis luchas, debilidades y fortalezas. Y otra me dijo que me hable la verdad en amor y que me anime al hacer eso. Y yo me imagino que si yo seguía preguntando, la lista se iba a complicar más. Íbamos a entrar en muchos detalles que no vienen al caso. Pero más que verlo desde el punto de vista de lo que desea la mujer, es verlo desde el punto de vista, como hemos venido diciendo, cuál es mi responsabilidad delante de Dios. Y si estoy haciendo lo que Dios pide, estas cosas deben fluir de forma natural en nuestros matrimonios. Si lo viéramos de forma contraria, entonces el esposo que no es comprensivo sería un hombre distraído, desinteresado, silencioso, o que cuando habla puede ser un tirano que no actúa de acuerdo con su llamado de líder. Y muchas veces, mis hermanos casados, queremos buscar resolver los problemas de nuestras esposas en la ausencia, cuando lo que se necesita es nuestra presencia en el hogar. Queremos buscar soluciones rápidas en vez de escuchar con paciencia, aunque a veces son muchas palabras las que vienen del otro lado. Que Dios nos ayude a luchar con el egoísmo, con el orgullo que muchas veces nos arropa. Y ser verdaderos líderes, siervos. Ser comprensivos significa matar constantemente el orgullo en nuestros corazones. No hay forma de vivir de manera comprensiva si no nos hemos humillado delante de Dios y también ejercemos la humildad en nuestra relación matrimonial. Pero ahora Pedro dice, vivan de manera comprensiva. Tenemos claro el mandato de lo que significa para un marido, pero él también lo dice de una forma bien clara, honrándolas. Y aquí él dice, vivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Y de nuevo Pedro aquí hace una distinción contracultural en el primer siglo. Tienes que hacerlo así, tienes que vivir de forma comprensiva. Has entendido tu responsabilidad, pero hazlo porque es mujer. En el sentido original era porque es femenina, simplemente. Porque es mujer. En esa sociedad donde la mujer no tenía derechos, con una posición vulnerable, como ya hemos dicho socialmente, en vez de aprovecharte y aplastar, aprecia a la mujer que Dios te ha dado. Y él la compara aquí con un vaso frágil. Quizás por ese mismo sentido biológico, donde generalmente el hombre tiene más fortaleza física que la mujer,
pero también por la misma situación que él ha venido planteando todo el capítulo 2. El pecado ha traído también que hay un desorden en la sociedad, en el diseño de Dios, y esa mujer en ese momento podía ser vulnerable por la forma en que era considerada alguien inferior en esa sociedad. Él le está diciendo a esos maridos en el primer siglo y a nosotros hoy: considérala de forma comprensiva simplemente por la posición en que ella está, tanto física en muchos sentidos como socialmente vulnerable puede estar también en algunos ámbitos en el día de hoy. Pedro aquí nos recuerda a los hombres: actúa de manera sabia por el regalo que es la mujer en tu vida, creación de Dios y alguien que merece ser cuidada, amada, protegida y honrada. Es una relación muy diferente a cualquier otra relación humana. Muy diferente. Pero Pedro también, además de decir el por qué, nos dice cómo: hónrenlas, denle honor. La misma idea que hemos venido desarrollando desde hace 3 semanas. Vivan de forma honorable. Entonces, ¿qué corresponde? Honrar a sus esposas. Y aquí es algo muy interesante. Él dice, en un sentido somos muy diferentes. Él le dice, trátenla como el vaso más frágil que es, diferente al hombre, ¿verdad? Ya hemos marcado claramente esas diferencias, pero ahora él dice, dale honor, porque como ustedes son herederas de la gracia de la vida. En el capítulo 1 él decía, ustedes son herederos por medio de una esperanza viva que es incorruptible e inmutable. Somos diferentes, pero por la gracia de Dios, a través de Cristo, por esa sangre preciosa derramada por Él, también somos ahora hermanos y hermanas en Cristo. Qué gran bendición uno puede ver en este pasaje. Sí tenemos roles diferentes, sí tenemos responsabilidades marcadas bien diferentes, pero si estamos en Cristo y hemos recibido esta gracia, ambos somos coherederos de algo mucho más grande. Y esto debe moverme a mí entonces a yo honrar a mi esposa, honrar a la mujer, honrar a ese vaso frágil como alguien que ha sido creado, salvado y está siendo santificado por Dios, como yo también lo estoy siendo. Es algo sumamente interesante, recordatorio. Hombres, no somos superiores en valor y dignidad delante de Dios. Las mujeres no son inferiores a los hombres. Y dice en Gálatas en un momento, todos somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay judío, ya no hay gentil. Y todo esto para indicar que delante de Dios, en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestro valor, en cuanto a la forma en que Dios elige a los que han de ser salvos, no hay un hombre que sea superior a una mujer. Pero sí tenemos también roles bien claros y demarcados en las Escrituras que hemos visto en las últimas 2 semanas. ¿Cómo puedo entonces yo honrar a mi esposa? ¿Cómo yo puedo honrar, incluso si no me he casado, a las mujeres que están alrededor en mi vida si soy hombre? Respetando su valor y su dignidad como creación de Dios, como hija de Dios. Es primero hija de Dios y yo tengo que amarla y respetarla y cuidarla solo en base a esa verdad, cuidando la forma en que uso mis palabras. También puedo honrarla no exigiendo una autoridad que no demuestro con servicio. Hablaba con alguien al final del servicio el domingo pasado, hablando del tema de la sumisión, y era un hombre. Él me decía, el día que yo tenga que decir yo soy la autoridad, hay algo que está pasando mal. Él me decía, el día que yo tenga que expresarlo con palabras, implica que hay algo que no está yendo bien dentro del diseño. Pero ¿cómo puedo honrar? También cuidando la forma en que la trato físicamente. Y es algo incluso los que tenemos hijos, tenemos que recalcarlo una y otra vez. Tratemos de una forma correcta a las mujeres que hay en nuestras vidas. Hay 2 grandes riesgos en nuestra relación con nuestras esposas. O podemos vivir de forma autoritaria, aplastante, como si fuera un rodillo pasando para aplanar el suelo.
o estar ausentes y desinteresados como el hombre invisible. No sé dónde estás tú hoy, o como un rodillo aplastante que se sabe que está ahí, pero que no escucha a nadie, o como un hombre invisible que parece estar ahí, pero nadie se da cuenta de sus acciones. Cualquiera de estos dos extremos que presento hoy, si lo estamos practicando, estamos deshonrando y viviendo de una manera poco sabia en la relación con nuestras esposas. Él hace un llamado aquí que recordemos que somos una sola carne. Y esto requiere morir a nuestra propia carne, de manera que Dios sea honrado al yo honrar con amor a mi esposa. Que Dios nos ayude hoy a ser hombres en nuestros hogares sacrificados, amorosos, presentes, que amen servir antes que ser servidos, que tengamos como un anhelo agradar a nuestras esposas en el Señor y que nuestro mayor deseo es que ellas florezcan con nuestra ayuda. Si recuerdan, la semana pasada les leí lo que me preguntaron en mi boda, te lo leo otra vez. ¿Aceptas a Yami para vivir juntos en obediencia a la ordenanza de Dios, el sagrado matrimonio, para amarla, consolarla, honrarla y cuidarla? Pregunta que te repito hoy también a ti, si eres un esposo. Yo tengo la bendición de que fui criado en un hogar donde pude ver esto siendo practicado. Todavía recuerdo cuando mi mamá le diagnosticaron cáncer y tuvo que ir por un proceso bien largo, difícil y tortuoso. Yo pude ver con mis propios ojos a mi papá de forma imperfecta, pero lo pude ver con mis propios ojos lo que significa amar, consolar, honrar y cuidar a tu esposa. Yo no olvido cómo él abandonó muchas cosas que hacía en su vida en ese momento. Y era algo que venía haciendo desde antes, pero encontró una oportunidad aún mayor. Y hoy para mí son cosas que recuerdo de forma clara. Recuerdo de forma clara de ver cómo con la ayuda de Dios nosotros podemos ser de ayuda y de bendición a nuestras esposas. ¿Por qué quedarnos sentados esperando ser servidos? ¿Por qué criar los hijos lo vemos como la labor de la mamá y no algo en lo que yo tengo que involucrarme? ¿Por qué el bienestar mío, mi descanso, mis hobbies, mis placeres tienen que estar por encima de mi rol como esposo? Recordemos hoy, tu esposa no es inferior ni menos que tú. Necesitamos amarlas y apreciarlas porque ellas son nuestro tesoro que valoramos, no nuestro trofeo que exhibimos. Las esposas no son un trofeo, son un tesoro. Si ella está cerca de ti hoy, tómale la mano a tu esposa. Toma su mano, acércate a ella, esa es la mujer de tu vida. La mujer que Dios te ha dado para amar, cuidar, liderar, guiar. Y el resultado de todo esto, dice Pedro al final, además de ser coherederos de la gracia de Dios, donde seremos no solamente esposos, sino juntos adorando al Dios Rey de Reyes en los cielos por siempre, también dice que mientras tanto, el resultado de todo esto es que sus oraciones no sean estorbadas. Las oraciones del hombre no serán estorbadas. La comunión con Dios, la sumisión a Él puede ser estorbada, depende en la forma orgullosa que estemos ejerciendo nuestro liderazgo como esposos. Miren ahí en la misma Biblia, en el capítulo 3, verso 12, que vamos a ver la semana que viene. Pero aquí dice, citando el Salmo 34, Pedro, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. De forma bien clara podemos ver que cuando el orgullo, la rivalidad, la alta concentración en nosotros mismos en realidad se va a interponer en la oración dependiente que podemos tener delante de Dios. Comprensivos y hombres que honran a sus esposas.
Para ir concluyendo, mis hermanos casados hoy, maridos, seamos sabios. Escucha a tu esposa hoy. Abandonemos la forma tan fácil en que como hombres nos distraemos. Aprendamos a cómo Dios la ha diseñado de forma única, de acuerdo a sus dones, intereses, sueños. Actuemos con diligencia en amarlas, honrarlas, servirlas como un hombre que se somete a Dios. Soy amado por Dios, me someto a Dios y sirvo a mi esposo. Ora por tu esposa cada día y ora con tu esposa cada día para que tus oraciones no sean estorbadas. Mi hermano que aún no estás casado, a todos los hombres aquí, de hombre a hombre, te pregunto hoy, ¿cuál es tu trato hacia la mujer en el día de hoy? ¿Se ve como alguien que respeta como creación de Dios y ya hemos dicho hoy, aún desde el diseño original? ¿Eres conocido como un hombre comprensivo y sabio o impulsivo y desmedido? Recuerda hoy, muchas personas nos están viendo, somos cartas abiertas, dice la palabra de Dios. Y como hombres aún, hay mujeres que tampoco se han casado y están viendo cómo esos hombres están reflejando ese diseño de Dios aún antes del matrimonio. Así que te invito a evaluar eso en tu vida y a todos nosotros como creyentes, hombres y mujeres, que seamos guiados por Dios a mostrar humildad y prudencia en todo lo que hagamos. Dios rechaza al altivo y da gracia al humilde. Que estemos dispuestos a obedecer su diseño, aunque cueste dolor y rechazo en este mundo. Todos nosotros hemos visto en esos versos 1 al 7. Tú pudieras decir hoy, pero eso parece bien extraño. ¿Cómo es posible? Tú me has dicho que hay una mujer que se va a someter voluntariamente y ceder al liderazgo del esposo, y hay un esposo que va a usar una posición que le ha sido dada y no va a tomar ventaja de ella. Tú dirás, eso es imposible humanamente, y es verdad, humanamente hablando sí es imposible. Y por eso necesitamos el Espíritu Santo guiándonos, porque un matrimonio como lo prescribe Dios, la receta es una combinación de amor abnegado y sumisión voluntaria. Hombres que lideran, aman y honran con comprensión, y mujeres que voluntariamente respetan ese liderazgo con un espíritu tierno y sereno. Esta es la voluntad de Dios. El pecado ha distorsionado ese diseño y se ha cambiado por otro que parece más conveniente y llamativo, pero que al final es destructivo. Matrimonios rotos, familias que sufren, resentimiento, culpa, falta de perdón, cuando el diseño de Dios es distorsionado. Pero hoy yo quiero apuntarte a la unión perfecta de Cristo y la iglesia, la que Pablo en Efesios 5 la llama como un misterio. Ese misterio del Evangelio, que hay esperanza para pecadores caídos, como tú y como yo, con matrimonios que quizás hoy no están en el lugar que debieran estar, o matrimonios que quizás ya se rompieron en algún momento, o quizás vivimos en hogares destruidos y hogares separados. Quiero decirte hoy que hoy tú también y yo podemos mirar con fe al amor perfecto, sacrificial y comprensivo de Cristo por nosotros como pecadores. Su sangre redime a pecadores que no pueden cumplir su ley de manera perfecta. Hoy somos amados. Hoy a través de Cristo somos perdonados. Hoy por Cristo somos aceptados, somos coherederos y somos reconciliados a una relación eterna con Dios. Acude hoy en fe y en arrepentimiento al que tomó tu lugar en la cruz para recibir tu castigo. Sométete hoy con un espíritu tierno y sereno al señorío del Cristo que resucitó en el tercer día para darnos victoria sobre la muerte y para ayudarnos hoy a vivir en santidad en cada cosa que hagamos, estemos casados o estemos solteros. Qué gran bendición es ser parte de la familia de Dios, donde estamos en una relación con el Dios inmutable,
justo y perfecto. ¿Y saben qué Él hace? Y esta vez de una manera perfecta. Él protege, cuida y ama a su iglesia. Y eso somos nosotros hoy. Y Él también usa esta iglesia, nosotros hoy, como su cuerpo, para ayudarnos a vivir este diseño cada vez más cerca de lo que Él quiere y más alejado de lo que hemos aprendido erróneamente. Así que te invito hoy, hombre, lucha por tu matrimonio. Abandona el orgullo, abandona la comodidad. A ti como esposa, mujer hoy, lucha también por tu matrimonio. A veces callando cuando hay que callar un poquito más. A veces demostrando ese honor a tu esposo, como ya hemos visto. Pero sobre todas las cosas, que el amor de Cristo sea el ejemplo perfecto, sabiendo que cada uno de nosotros seremos imperfectos. Así que miremos con gozo a esta unión de Cristo con la iglesia como la esperanza de que todo ha sido arreglado en la cruz y todo para siempre ha sido cambiado cuando Él se levantó de la muerte. Confía en la obra de Cristo, pero actúa como Él quiere que actúes. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu gracia, y gracias, Señor, por tu perdón y por tu amor. Te pedimos, Señor, si hemos estado viviendo vidas marcadas por el orgullo en nuestros matrimonios, en cualquier área de nuestra vida, te pedimos, Señor, que tú nos humilles, pero que esa humillación nos traiga de rodillas hacia ti, hacia el trono de la gracia, donde podamos encontrar ese oportuno socorro que solo tú puedes darnos a cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu gracia, Señor, y confiamos, Señor, hoy que cada uno de los que estemos aquí hemos puesto nuestra fe en ti de forma que podamos ser coherederos de la gracia que solo es revelada en Cristo. Que nuestras oraciones hoy no sean estorbadas por el orgullo y la rivalidad de nuestras relaciones. Y aún hoy, Señor, cuando venimos a tu mesa, que podamos venir con corazones limpios y con corazones listos a recordar lo que tú has hecho y a anticipar lo que tú harás. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos el privilegio de, como congregación, venir a la cena, a la mesa, a la cena del Señor. La cena del Señor es algo muy sencillo si lo vemos de forma